Bendiciones, Dios me los bendiga a todos ustedes, donde quiera que nos estén viendo a través de este video. El día de hoy tenemos esta bendición tan grande de tener aquí a el siervo de Dios, Pastor Irving y evangelista, que hoy está con nosotros. Y bueno, pues también está mi hermano César. Hermano César, salude a la audiencia. Bendiciones a todos, es un gusto saludarlos desde Acapulco, Guerrero, una ciudad bendecida por Dios, y creemos que hay algo especial para este tiempo, para Amén. esta ciudad, para esta gente. Bienvenidos. Amén. Bueno, vamos a arrancar en esta hora con estas preguntas que tenemos aquí para nuestro Pastor Irving, invitado hoy, siervo invitado. Amén. Y pues antes queremos que se presente y que nos dé un saludo a todos ustedes. Pues amén, bendiciones a todos, amados hermanos en Cristo, al siervo del Señor, Giovanni, Dios les bendiga, al siervo del Señor César. Le doy gracias a Dios, estamos aquí en Acapulco, Guerrero, el bello puerto, nuestra tierra, así que pues le enviamos un saludo y creemos que en esta tarde y anoche será de mucha bendición para todos aquellos que vean este video. Amén. Bueno, empezamos con las preguntas. Siervo, la primera pregunta. Siervo, ¿quién era el pastor Irving antes de ser pastor evangelista? ¿Quién era? Cuéntame un poco acerca del servicio, de tus inicios. Bien, mis inicios fueron unos inicios prácticamente como todo el inicio de un buen cristiano, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo inicio desde abajo, desde cero. Sí. Sí, desde cero. Empecé haciendo el aseo del templo, cargando aparatos, cuando bocinas, teclado, batería. Todo. No lo ejecutaba, pero estaba en un servicio primordial, ¿no? Entonces, barriendo, decían por ahí el IBM, el veme a traer esto y veme a traer lo otro, y era el mandadero, no era el servidor. Sí, amén. Iba a traer las cosas, el pastor me decía, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y también, antes de yo ser un pastor evangelista, era el chofer del pastor. El pastor, recuerdo que cuando yo llego de Estados Unidos, Dios me concede una bendición de tener un auto, un Neón 2002. Y entonces llego, y cuando de repente el pastor está en el altar diciendo, estoy buscando a alguien, a un chofer que me lleve a mis actividades, en ese momento Dios tocó mi corazón y dije, pues voy a ofrecerme como un servidor del pastor. Así que agarré y me acerco al pastor, le digo, pastor, si puedo servirle, pues tengo un carro y yo lo llevo. Entonces él dice, pues adelante, empezamos a servir. Gracias a Dios, siguiendo ese trabajo, empiezo a ser líder de jóvenes. Es una faceta de servicio. Luego subiste un poquito, allá te pusieron como líder. Como líder de jóvenes. Cuando entré a la siguiente faceta, empiezo como líder de jóvenes a trabajar. Postergado a esto, viene otra faceta a ser ministro de alabanza. Empiezo a aprender a tocar el bajo eléctrico. Recuerdo, tengo unos bajos, haciendo la memoria unos 8 o 10 años. ¿Quién me se ve que tengo guardado? El bajo eléctrico, empiezo a tocarlo y hago un grupo. Mi esposa era mi novia, toca el teclado, mi hermano toca la batería, un hermano de la iglesia nos enseña, nos capacita. Empezamos a ser ministros de alabanza, a ser líderes de jóvenes, también a ser maestro de la escuela dominical. Nos tocó esa bendición de ser maestro de jóvenes. Entonces, fueron ascensos que poco a poco Dios nos comenzó a hacer en nosotros, ¿sí? Y que jamás yo pensé lo que Dios iba a hacer con nosotros. Pero lo que me impresiona es de que después de un tiempo, cuando Dios me enseña a trabajar en esta área, eso yo me enseñaba que para ser grande en el reino de los cielos
necesitamos ser servidores del Amén, Señor, sí, servir, porque ahorita en este tiempo la gente quiere llegar y crecer un ministerio fructífero, llegar a grandes plataformas, sin que Pero lo no manden, quiere servir desde no abajo, quiere ¿no? servir de abajo, no quiere sujetarse a la autoridad pastoral, a su líder de jóvenes, Quieren los mejores puestos, pero no quieren, híjole, buena así. atención, y realmente, fíjense, yo le doy gracias a Dios, siervos, porque llegué a un lugar donde me enseñaron muy bien la palabra, donde siempre me enseñaron a servir, siempre me enseñaron a limpiar sillas, a carrear sillas, a estar ahí. Había incluso ministros que llegaban y llegaban y se presentaban, tocaban y se iban. Y su servidor, pues no era mi labor, ¿verdad? Tal vez aparentemente, porque no ministraba en un tiempo, pero había gente que me decía, oye, Irving, sobre todo mi familia, ¿no? La familia decía, oye, Irving, tú haces todo. A veces estaba bien sudado de la camisa y me decían, oye, tú haces todo, que te ayude a alguien. Y yo solamente decía, pues si nadie lo quiere hacer, pues yo lo voy a hacer porque yo tengo ese amor, ¿verdad? Ese amor de hacerlo. Y también abrí el templo. Era el primero que abría el templo. Pedía la llave. Pedía la llave. Y me decían Pedro, porque decían, tú abres el templo y tú lo cierras. ¿Sí? Tú tienes la llave de la iglesia. Entonces, fíjense, algo bonito ahí que te dieron la apertura en la iglesia para que tú te desarrollaras, ¿no? Hay iglesias que falta eso, que motivar a los congregantes, a los jóvenes, para que ellos se desenvuelvan. La iglesia es un lugar de formación, en donde tú te enseñas a formarte desde abajo, como lo escuchamos al pastor Irving, como desde lavar los baños, limpiar las sillas, poner el esmero, ¿no? Todo eso lo vemos, y aparte Dios lo ve no es la intención de nuestro corazón, ¿no? Y eso fue lo que le permitió ir avanzando. Venga, así es. Gloria a Dios. Amén, pastor. Pues mire, hay una pregunta que queremos hoy, ¿verdad? Que usted sea sincero y que nos pueda responder a esta pregunta, que es, ¿usted quería ser pastor? Ha sido una buena pregunta, es una pregunta muy buena, ¿verdad? Sí. Que en su debido momento, cuando yo recibí el llamado del Señor, voy a ser sincero, la verdad, antes de no tener un concepto que era un pastorado, yo sí quería ser pastor. No tenía el concepto, tenía la ignorancia. Sí, era ignorante del conocimiento de lo que era un pastor. Conllevaba todo lo que conlleva. Pero cuando entiendo el concepto, cuando entro al instituto bíblico y entiendo el concepto, la interpretación, el desarrollo, el trabajo, entonces me cayó el 20. Y cuando veo a mi pastor también, veía a mi pastor que subía al altar, predicaba, se bajaba, visitaba, aconsejaba, y acababa bien cansado y a veces hasta se nos desmayaba. Tenía que bajarlo en la segunda parte y le tenían que soplar porque el servicio al pastorado era absorbente y muy demandante. El litigar con diferentes caracteres de la iglesia, que hay hermanos que son pasivos, son tranquilos, obedientes, pero hay la otra cara de la moneda de ovejas que a veces pues no se sujeta. Es ahí donde entra la lucha. A mí nada más el Señor me gobierna. De Jehová mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Nadie es mi pastor en la tierra, mi pastor está en el cielo. Entonces, tipo de esa problemática, de esas ovejas. Y yo cuando yo veía todo eso, y yo decía, Dios mío, yo creo que no quiero ser pastor, me arrepiento. Por ahí no. De lo que un día dije, yo no quiero ser pastor porque pensé que, pues, la verdad se oye bonito. Que te digan, Pastor Irving, se oye bonito, ¿verdad? Pero cuando ya lo ejerce, es otra cosa. No puedo decir que el pastorado en su totalidad es de problemas, es de tristezas. Hay áreas bonitas, es una bendición, se convive, se disfruta, pero también hay momentos, hay áreas que hay que entender que tiene que tener uno la paciencia, la calma, el amor. Por eso Jesús le dijo a Pedro 3 veces, ¿me amas? Porque el pastorado es de mucha paciencia y mucho amor a las ovejas y a Dios. Pero ahorita
Pues la verdad estoy contento. Está contento de estar aquí con nosotros. Con ustedes, estoy contento. No, pues pastor, gracias por esa respuesta sincera de su corazón, porque sí, muchas veces dicen muchos, yo no quería ser pastor, o vemos que otros sí, como usted en su caso, y ya al momento de conocer lo que conlleva ser un pastor, pues mucha responsabilidad, y que también un día van a dar cuentas delante del Señor. Entonces no es nada fácil, pero si el Señor lo pone, ¿verdad?, en cada pastor que hoy en este tiempo está administrando, pues Dios también está con ellos. Amén. Amén. Pastor, queremos aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y pues queremos pedirle otra pregunta más que usted nos pueda responder, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, y que nos pueda dar un consejo a los jóvenes que en este tiempo están ansiosos o deseosos por servir al Señor también en un llamado, en un ministerio, o también, ¿por qué no?, en los que cantan, en los que ejecutan un instrumento musical en la iglesia, sirven. ¿Qué consejo usted les daría a esos jóvenes, hermanos también ya adultos, que conocieron al Señor y hay esa pasión por servir a Dios, entregarlo todo? ¿Cuál sería su consejo pastoral y también como ministerio de evangelista para todos mis hermanos que están ahí? Amén. Pues esta respuesta que voy a dar, ¿qué consejo le daría yo a la juventud de ahora? Ahora hay una juventud que quiere todo rápido, ¿no? Se le conoce como la generación microondas, ¿no? Que todas las cosas la quiere rápido, de la noche a la mañana, así. No quieren ser procesados, ¿sí? No quieren problema, no quieren problema con nadie. No quieren crítica. No quieren crítica. Si los criticas, se desaniman porque son la generación de cristal, ¿sí? Híjole. Se sensibilizan, sí, se quiebran. Si no los saludas, si no los abrazas o haces algo que a ellos les lastima, ellos dejan todo, se ofenden, se sienten. Y yo quisiera aconsejar a la juventud de ahora en este tiempo, la juventud quiere un ministerio fructífero, con unción, con poder, y es bueno, pero una esencia que hace ser eficaz un ministerio es primeramente tener un principio con obediencia, como le decíamos hace un rato. Sí. Empezar a servir desde abajo, con sujeción, con humildad. Lamentablemente, a veces nosotros los pastores preparamos nuevos líderes, preparamos evangelistas, preparamos pastores, preparamos maestros, etcétera, etcétera, ministerios de alabanza. Y lamentablemente, cuando ellos ya tienen esa unción, ese respaldo, muchas veces ellos son los que nos dan la espalda, ¿sí? Ellos son los que quieren controlar el ambiente. Hay una palabra que se llama el empoderamiento. El empoderar a la iglesia, empoderar a los nuevos jóvenes, es darle herramienta, capacidad para poder ellos trabajar y desenvolverse. Es bueno. Hace un rato platicábamos acerca de que cuando uno va creciendo en el ministerio, tiene uno que ver al otro que está abajo, ¿no? De ayudarlo de levantarlo. Recuerdo cuando en nuestra graduación le preguntaron a nuestro director, le dijeron, ¿qué vamos a hacer con tantos doctores? Y dijo el director, pues de los doctores van a ser más doctores. Ellos van a ayudar a otros a multiplicarse. Entonces, lo que yo puedo dar consejo a la juventud de hoy, que nosotros los ministros, que hoy, por la misericordia de Dios nos ha levantado para predicar la palabra, el evangelio, es ayudar a esa generación que viene tras de nosotros. Wow. Pero siempre y cuando enseñarles que esa juventud necesita la unción, dos cosas necesitan, la unción y el conocimiento de la palabra, es decir, conocimiento y fervor.
Si tiene el conocimiento de la palabra, se prepara en la palabra y tiene la unción del Espíritu Santo, va a ser un ministerio fructífero, un ministerio que va a trascender, un ministerio que va a impactar. Lo que necesitamos hoy son ministerios que impacten la sociedad. No queremos ser uno más de la multitud, ¿verdad? Dice por ahí, ¿verdad? Dicen por ahí. Entonces, queremos que el ministerio que va a levantar Dios a la juventud impacten a las nuevas generaciones. Nosotros vamos a dejar un legado. Nosotros estamos preocupados por dejar un legado de jóvenes llenos del Espíritu Santo. Recuerdo en mi tiempo, en mi generación, a mi generación le pusimos la generación de fuego. En mi tiempo, mi generación. Y había una líder que siempre nos golpeaba. Nosotros lo llamamos generación de fuego, el grupo de alabanza, pastor. Qué bendición, oye, está chocando la bendición. El Señor está controlando ahí. Y había una hermana que nos decía, peleen por su bendición, peleen por su generación. Y ella peleaba y nos decía que esta generación se van a levantar ministros de fuego. Y luchen. Y ella peleaba y decía, peleen por esta generación. Esta generación tiene que ser una generación que trascienda, que avance. Amén. Generación de fuego, peleen. Esta es una generación exitosa. Y ella nos sembró esa esencia y eso nos ayuda a nosotros a seguir y a permanecer en este proceso de que nosotros, yo le he dicho a los jóvenes de ahora, preocúpense dos cosas antes de subir al altar a predicar. La primera es que lleven una buena palabra de Dios y segundo, que lleven el respaldo de Dios por medio de la unción, porque si ustedes se paran en el altar va a haber manifestaciones, va a haber sanidad, va a haber milagros, va a haber bautismo del Espíritu Santo, señales, liberación, impartición del Espíritu. Y eso es lo que necesita la iglesia de hoy, impartición, vida, porque realmente nuestros cultos muchas veces son apáticos. Recuerdo a un predicador, cuando yo escuché a este predicador, dijo que él quería buscar a Dios y empezó a buscarlo en las madrugadas, porque él dijo, yo no quiero ser uno más de mi generación apática, seca e indiferente. Y si voy a pagar el precio para que los demás se levanten, mi próxima generación, así que tengo que pagar el precio. El precio era levantarse todos los días temprano a orar. Cuando yo escuché su testimonio de él, yo conseguí su libro. De la manera más práctica la conseguí por PDF, lo empecé a estudiar. Empecé a buscar a Dios en oración, empecé a buscar a Dios como nunca antes y eso me ayudó mucho a mí a buscar a Dios. Hoy la generación, siervos, esta nueva generación quiere pararse en el altar por dos o tres razones. Como sí, dígala, pastor, dígala. Dijo el apóstol Pablo, algunos predican por voluntad propia, ¿no? Sí. Otros por envidia, ¿verdad? Y otros por competencia. Cada quien predica, dice, por diferente manera. Por diferentes razones. Por diferentes razones. Algunos predican por dinero, otros predican por fama, otros predican por alguna otra razón, ¿no? Y otros de buena voluntad también predicamos. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos este texto bíblico, quiero aconsejar a la juventud, los ministros que van formándose, que si vas a empezar a desarrollar tu ministerio, que tú lo hagas de la manera más bíblica, que la hagas de la manera para exaltar a Dios y no para exaltarte tú. Mira, quiero compartir también algo. Sí, adelante, pastor. Que cuando empiece el ministerio, vamos a tener persecución. Espera, la pregunta para eso es, siervo. Checa la pregunta, Muéstrame las marcas de Cristo en el ministerio, siervo. Yo sé que ya hay marcas del evangelio. Así. Revelación. Recibo. Cuéntame un poquito de eso, siervo. Cuando yo empecé a predicar, esto lo comparto como testimonio para la gloria del Señor, con toda humildad, Dios lo conoce. Amén. Cuando empiezo a predicar en mi ministerio, en primera predicación en el culto de jóvenes, el Espíritu Santo me dijo, predica y solamente párate en el altar y yo voy a hacer todo. Entonces, cuando solamente yo prediqué el texto, recuerdo de Eclesiastés 12:1, ¿sí? Donde dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No fallaba en los de jóvenes.
Sí, así que, y prediqué ese mensaje, ¿verdad? Y le puse como tema, no tenía experiencia, no tenía homilética, nada de eso. ¿En qué año fue eso? Eso fue más o menos. Vamos a poner en contexto. A ver, aproximadamente. Contexto histórico. El año no lo recuerdo, pero aproximadamente 15 años. 15 porque llevo años. 15 años de ministerio evangelístico. Entonces, el año 2024 menos 15, ¿cuánto es? 2009, por ahí. 2009. En el 2009 empecé el ministerio. Y cuando me paro en el altar, el Señor me dijo, párate y predica. Y solamente abrí mi boca, empecé a predicar 15 minutos. Y el Señor me irrumpe la predicación y me dice, dile que se levanten. Y le digo, levántense, jóvenes. Le digo, pónganse todos en una hilera. Y me dijo el Señor. Y el Señor me empezó a decir que sea un siervo. Y me dijo, solamente dile que alcen sus manos y que me adoren. Y le digo, hermanos, dice el Señor, levanten su mano y adórenle. Y cuando empecé a decir eso, levanten su mano y adoren, el Espíritu Santo fluyó a ministrar, a traer sanidad, milagros, bautismo del Espíritu Santo. Varios amigos míos de mi generación que ven este video van a ver que van a testificar que es verídico esto. Sí. Mi esposa ese día no era mi novia, estaba en la reunión, mi hermana no era bautizada en el Espíritu Santo, estaba mi esposa que no era mi esposa. ¿Y qué creen que pasó? En ese momento el Señor me dijo, diles que todo aquel que quiera recibir el bautismo del Espíritu Santo y tenga hambre y sed, hoy lo van a recibir. Y solté la palabra. ¿Y qué creen que pasó? Mi hermana empezó a recibir el bautismo del Espíritu Santo. La tomé el Espíritu Santo y la bautizó. Mi esposa, que no era mi esposa en ese momento, la toma el Espíritu Santo y empieza a hablar en otras lenguas. Empezó a llenarse la casa del Señor de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque solamente me dejé guiar por el Espíritu Santo. Acaba de decir algo muy importante el pastor Irving, y creo que la clave es escuchar la indicación del Espíritu de Dios. Y cuando uno hace eso, porque dice que interrumpió su mensaje y soltó la palabra, o sea, eso es algo, creo, pastor, que muy importante en los ministerios, dejarse guiar. Por ejemplo, quiero dar un consejo rápido para los que son de grupo de alabanza. En lo personal, nosotros realizamos una lista de alabanza y la cantamos, pero si el Señor dice hasta aquí ya no sigas y obedeces, pum, fluye el Señor. Pero si nosotros omitimos la voz y seguimos porque nos esforzamos por estudiar o porque ensayamos, perdimos todo. Entonces, esa es una clave que, pastor, ¿verdad? En los predicadores debe de estar la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo y dejarse guiar por él. Entonces, creo que eso es algo muy interesante, pastor. Y quiero retomar la palabra que solté. Cuando el consejo a los jóvenes, el nuevo ministro, cuando empiecen el ministerio van a tener persecución. Ahora, ¿en qué van a tener persecución? Dentro de la misma congregación. La Biblia dice que los enemigos serán los de tu casa. Wow. O sea, los de casa. O sea, al ser usado por Dios como ministro, va a venir la envidia. Lo primero, ¿no? ¿La envidia a quién? Del que se estancó. El que ya tiene 20, 30 años y ya no pasa nada en su vida. Ya no fluye, ya te está fluye. viendo que ahora fluyes tú. Y tú fluyes tú, y tú eres nuevo, vienes empezando, y sobre todo, cuando ven que eres joven. Me dicen, tú eres joven, y yo tengo 35 años en el evangelio, tengo 60 años, tú me vas a enseñar a mí. Les comparto rápido esto. A ver, cuando yo empecé el ministerio, esto está bueno. me voy a confesar. Suéltelo. Es el tiempo del confesionario. Yo sé que a muchos le va a ayudar, porque a mí me ayudó. Eso es, sí. Cuando yo empecé a predicar cuando yo empecé en los eventos, yo llegué a campañas y había hermanos en la iglesia que decían, estamos esperando al evangelista. Pero ellos jamás pensaban que el evangelista era un muchacho de 21 años. Yo tenía 21 años. Estaba más delgado que ahora. Iba delgadito. Y 21 años. A un muchachito. Y entonces cuando llego... David contra Goliat, pastor. Cuando llego a la iglesia, mis primeras experiencias, siempre me decía mi pastor, ponte casco
y úntate aceite en todo tu cuerpo. Dos cosas, me decía. Los cascos para la piedra, ¿sí? Y también el aceite para cuando tiran la piedra se resbala. Dos cosas me decía mi pastor: ponte casco y un gente de aceite en todo tu cuerpo. Esos eran los mensajes de unción, pastor. Agárrate porque... Híjole, pastor. Y así que llegamos a un lugar y recuerdo que cuando llego yo y el pastor me dice: vamos a dar lugar al predicador, al evangelista. Y cuando llego y la gente se me queda viendo así como cara de este niño, como este chamaco nos va a predicar a nosotros. Y cuando llegué, ¿qué creen que pasó? Me pongo en el altar y muchos se salieron del evento. Wow, se salieron literal, se fueron. No le dieron la importancia. No le dieron la importancia. Porque me vieron joven, porque yo tenía el ministerio a los 21 años, empecé a predicar. Y ya predicaba ya en plataformas más grandes, ya empezaba. Y cuando empiezo, muchos se iban y yo solamente me sentía mal. Lo menospreciaban. Me menospreciaban porque era joven. Por ser joven. Sí. Y de repente yo decía: Señor, dame fuerza. En ese momento, la verdad lo voy a confesar, me sentía mal. Decía: ¿cómo es posible que me están menospreciando? Ministraba y gracias a Dios se movía y seguía adelante. Le comentaba a mi pastor decía: siga adelante. Y el Señor, mi pastor me decía: casco y tu aceite, ¿sí? Dos cosas, ¿sí? Y llegaba y me impactó una vez que llegué a un lugar. De hecho, llego y me siento en la parte de atrás. Y nadie me peló, pensó que era una visita. Estaban esperando el predicador y yo me siento en la parte de atrás. Y una hermana se me acerca y se para y me dice: muchacho, levántate y vete para allá, por favor, sin saber que yo era el predicador. Y me levanto y me humilló, y yo me fui a otro lado. Y en ese momento yo digo: Señor, pues bueno, me está humillando, no pasa nada. Y en ese momento me presentan y me dicen: vamos a presentar al predicador. Entonces cuando ve que yo desciendo al altar, entonces se me queda viendo ella y empiezo a predicar. Y para la gloria de Dios había una muchacha que estaba endemoniada. Y en ese día, que nadie quería orar porque estaba endemoniada. Y así cuando llego y empiezo a orar y la muchacha se manifiesta el espíritu inmundo, entonces oramos por ella, fue liberada para la gloria del Señor. Cuando nos bajamos, se baja la hermana que me menospreció al principio, viene y me abraza llorando y me dice: hermano, le voy a pedir una disculpa, porque cuando usted llegó yo usted lo menosprecié, porque pensé que era un joven sin experiencia, que usted no tenía la unción ni la capacidad para predicar, porque usted es una persona muy joven que no tiene trayectoria. Entonces dice: pero ahora me doy cuenta. Quizás no tenía la experiencia, pero el respaldo de la unción del Señor. Y así que en ese momento agarré y le digo: hermano, no se preocupe. Me invitó a la iglesia, a su casa a comer. Me dio una buena ofrenda. De ahí empecé a tomar fuerza y gracias a Dios, Dios nos ha ayudado. También entre consiervos va a haber ese pequeño celo ministerial, ¿sí? Porque hay ministros también que ya tienen trayectoria, ministros que ya tienen 30, 40 años y que tal vez ya dieron una edad que se cansaron. Y llega, como dice usted, ¿no? Un Goliat con un David, ¿no? O un Saúl, un rey, persiguiendo a David. Con corona, ¿verdad? Con corona, oprimido por el diablo, pero un joven, ¿verdad? Sí, que no es rey, pero con la unción del Espíritu Santo. Entonces, llegó este proceso que me he topado con siervos que se han enojado conmigo y que han buscado la manera de detener el ministerio, de influenciar con una mala palabra, con una mala expresión, incluso de atacar hasta los dones, de ser cesacionistas, de que los dones ya cesaron, de que los milagros ya no hay. ¿Quién sabe quién les enseñó eso, no? ¿Quién les enseñó eso? Porque el Espíritu Santo me enseñó eso. Hay momentos también que oramos por las personas y a veces sin tocarlas caen hacia atrás. Entonces, el un ministro ver eso, que una persona ora y cae hacia atrás, eso es antibíblico para ellos. Entonces eso es un desorden. Es un desorden, es una persecución que ya no lo voy a invitar porque este ministro, este pastor, este evangelista trae algo raro, una unción rara, ¿no? Entonces se ve uno en esa persecución. Ahora no vamos lejos, el Facebook o las redes sociales. Si alguien está creciendo,
lo atacan con todo, se le van encima para detener la unción, el ministerio. Entonces, yo quiero decirle a la juventud de ahora, los nuevos ministros, que tienen que estar preparados, para esto. Habrá gente que te va a oprimir. Pastor, habla usted de persecución de la misma iglesia, ¿no? Pero el enemigo, yo sé que también hay un enemigo de todos los cristianos. ¿Cuál ha sido ese mayor ataque al enemigo, así que has sentido que te ha querido detener? Fíjese que una prueba fuerte en la iglesia que hayas tenido ahí, a lo mejor, no sé, está ahorita la delincuencia, un tema así. Sí. ¿Sí hay alguna situación? Sí. He tenido, en mi proceso de ministerio, he tenido errores, ¿verdad? Hablamos de los errores también, he tenido errores. De los errores aprendemos a crecer. Eso habla de que somos seres imperfectos, somos humanos y Dios es perfecto. Pero me ha ayudado a crecer, y en mi experiencia con lo que me comenta, lo que más puedo yo expresar, lo que me ha ayudado mucho a mí, es de que he estado con personas que no han creído en mí, sobre todo. ¿Sí? Llegué, un día Dios me da una palabra profética. A veces erramos en lo profético, a veces cuando vamos empezando cometemos errores, pero nos emocionamos. Y ahí entendemos que tenemos que aprender a madurar, y en el proceso es como el caso de el profeta Samuel. Sí. El profeta Samuel, cuando se iba afinando, dice que la palabra de Dios, que este profeta dice que la palabra de Dios no caía en tierra, Dios no dejaba, pero cuando fue a buscar, Dios lo envió a buscar al próximo rey, de los hijos de Isaí, se equivocó porque vio el parentesco, su apariencia, y Dios todavía no le había revelado el nombre, y Dios no le reveló el nombre. Entonces ahí él estaba fogueando el don, el ministerio profético, entonces afinándose todavía en esa área. Entonces yo, pues como tal vez lo que a mí sí puedo decirlo así, que mi experiencia me quiso detener fue que hubo gente que no creyó en mí. Hubo gente crítica, lo que te ha podido en algún momento. Que hasta me decían, yo no creo en ti. Yo creo que en ti Dios no va a hacer nada. Incluso llega un momento, hace 2 años, un varón, Dios me habló estando orando en el monte, me habla y me muestra su cara, me dice, ve y le vas a hacer esto. Y cuando voy y le suelto la palabra, él empieza a llorar y dice, realmente eso es lo que yo estaba pasando. Y empieza a llorar y me dice, ¿sabes qué? Te pido una disculpa, porque yo nunca creí que tú fueras un hombre de Dios y que Dios te usara de esa manera. Yo nunca creí. Entonces la crítica ahí, y eso como que me fortaleció a mí, fortaleció mi espíritu y las ganas de poder seguir adelante. Los milagros. A ver, pues ahí los milagros. Dime el milagro así más impresionante que en tu carrera, que te ha impactado así. Ilústranos, siervo. La verdad que un muerto resucitó. Wow. Un muerto resucitó. Mi esposa, yo y mi mamá fuimos testigos de eso. ¿Cuándo fue eso? Eso fue más o menos hace 3 años. 3 años. Estábamos predicando la palabra, cuando de repente ese hombre se fue. De repente, de la noche a la mañana se fue. Estaba en agonía para morir. Ya estaba enfermo. Ya estaba enfermo. Y de repente, cuando él se murió, le puso la mano en el corazón y ya no latía, ya no respiraba. Entonces, todo nos sorprendió y la verdad todos nos impactamos. Y quedamos así y empezamos a sentirnos tristes. Pero en ese momento, una hermana dice, pastor, oren por el enfermo. Oren por el hermano. Oren. Y entonces cuando la hermana, ella dijo oren, yo le vi su cara de fe, vi en su rostro, en sus ojos, la fe. Wow. Vi la fe y cuando yo vi su fe, digo, y la fe de esta hermana va a traer un milagro en este hombre. Sí. Y cuando ella dijo, pastor, oren. Y entonces en ese momento pues agarramos aceite, lo ungimos y empezamos a orar de pies a cabeza. Y empezamos a decir, Señor, Padre, yo sé que tú eres un Dios de milagros, tú haces maravillas. Eliseo, los huesos de Eliseo, cuando cae el cuerpo de Eliseo y toca el muerto, resucita. Tú hiciste milagros, resucitaste a Lázaro. Empezó a declarar la palabra. Empezó a soltar lo que la Biblia dice de la resurrección.
y empecé a soltar la palabra. Y en ese momento la persona empieza a toser y vuelve su espíritu. Wow, regresó el aliento de regresó vida. aliento de vida. Entonces le preguntamos qué sintió y dice el hermano, dice, yo iba al cielo, pero escuché y se me llevaban 2 ángeles al cielo y escuché que una voz de autoridad que dijo, deténganse y regrésenlo a la tierra, porque va a llevar un mensaje a la tierra. Nos trajo una revelación de parte del Señor. El propósito de esa muerte era que él se fuera por un cierto tiempo y en ese tiempo Dios le revelara lo que, fíjese que ¿Cuánto tiempo fue que eso que murió, digámoslo así? aproximadamente fue como media hora, porque en lo que fue incluso trajo una revelación para mi vida, porque me trajo una palabra para mi vida y fue de bendición y posteriormente a esto empezamos a ver como una expansión de milagros tremendos, por lo cual subíamos videos al Facebook y había siempre opositores, ¿no? Que esos milagros no son de Dios, que creemos en el Dios de los milagros de la Biblia, pero los milagros de ahora ya no. Ya no. Ajá, Son del diablo. No, son del diablo ya. Esos son los famosos cesacionistas, ¿no? Sí. Que ellos creen en los milagros que sucedió en Hechos, en Jesús y todo. Pero ahora, milagros de ahora ya no hay. Ya no. Y me interrogaban, hubo una niña que un niño le creció el pie en una campaña evangelística. Parece que ese video lo vi, pastor. Sí, Está impresionante. Ese video, siervos, impactó, que llegó a 3 millones de reproducción en todo Estados Unidos, en diferentes partes de la República. En los noticieros de Oaxaca se impartió, fue un boom que empezó a expandirse. Obviamente ahí hubo personas que respaldaron en los milagros. El milagro que sucedieron ahí. Y hubo muchas personas que fueron al lugar donde fue el milagro y fueron a investigar dónde vivía ese señor con el niño. Le preguntaron si era verdad o era una calumnia mía, que yo estaba buscando la manera. Decían que yo era un charlatán, que ellos no creían en el milagro y que le dieran evidencia que verdaderamente que cuánto yo les había pagado, ¿no? Que cuánto había sido el precio, la incredulidad. Y los padres dijeron, ¿saben qué? Yo solo sé que Dios hizo una obra en mi hijo y él camina, no puede caminar y todo esto. Y también algo que me impactó en la persecución que tuve, he tenido la pregunta que me decía, es de que cuando nosotros llegamos a pastorear allá a Oaxaca, en esos lugares se mueve mucho la brujería y la hechicería, se mueve los famosos tonos, los hombres que se convierten en animal. ¿Cómo se llama? Tonos, allá le llaman tonos, aquí le llaman nahuales. Aquí le llaman nahuales. Aquí le llaman nahuales, y allá él mismo, pero allá le llaman tonos. No sé la razón por qué le llaman tonos, pero aquí es nahual y es lo mismo. Animales que se convierten en personas o personas en animales. Entonces llegué, estaba dormido con mi esposo en una casa. Me prestaron y en esa casa raramente nadie podía vivir por mucho tiempo, eran 2 meses o 1 mes y luego los corrían, como que espantaban. Cuando llegamos nosotros ahí pasaba lo mismo, orábamos, a medianoche nos movían el ropero, a los brujos, las brujas ya a las 3 de la mañana nos tocaban la puerta, nos hacían ruido y yo discretamente salía a las 3 de la mañana en luna nueva y encontraba como tipo hechicerías ahí en el patio, trabajo de hechicería, brujería y todo eso. Y una vez alcancé a ver a una persona, pero cuando yo la volteé a ver, ella estaba a sus espaldas atrás y ella desapareció, desapareció. Entonces quiso intimidarme y meterme en miedo y en ese tiempo nosotros subimos al templo a orar a las 3 de la mañana, los días miércoles. Entonces se quería apantallarme y meterme miedo y persecución de salirme. Después se me manifiesta un espíritu en visión y me dice, te voy a sacar de este lugar y no vas a permanecer. Prácticamente la guerra se arreció y se desató y empezamos a buscar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Cómo conoció de la palabra de Dios? Muy bien. Sí, mi experiencia al conocer la palabra de Dios, yo venía de una vida muy, muy mala, la vida el cual de mi adolescencia
Fui golpeado en el alcoholismo, la drogadicción, y la verdad que a temprana edad salí de mi casa. Había problemas intrafamiliares en el hogar. Mi familia no conocía a Dios. Nunca se nos presentó el Evangelio durante mi etapa de niño y de adolescente. No se nos presentó lamentablemente en ese tiempo el Evangelio del Señor, y prácticamente se dio todo porque nosotros teníamos, considero yo, teníamos todo el sustento, no tenía necesidad, y eso me alejó a buscar amistades falsas, el cual caí en la pandilla. Estuve un tiempo en la pandilla, y eso me orilló a la ira, a la gritería, a los pleitos, por el cual mi vida de muy joven corría peligro a la muerte. Y pensé por un tiempo que iba a morir, porque comparto esto brevemente, por aquellos jóvenes que tal vez nos ven y que están en la drogadicción, en la pandilla, y piensan que no pueden salir. Yo soy un testimonio que se puede salir. Fíjense, siervo del Señor, que llegó un momento que yo busqué la pandilla porque quería refugiarme buscaba el amor, buscaba la comprensión, la compañía, ¿verdad? Y de esa manera me orilló a alejarme de los principios. Que en casa pues nunca se me enseñaron por ciertas razones, pero de esa manera tuve que huir a Estados Unidos. En Estados Unidos Dios usó a una predicadora de Puerto Rico. Wow, esa predicadora llegó a la iglesia, a mí me invitaron a la iglesia. Mi padre fue el primero que conoce a Cristo, y cuando conoce a Cristo, él me invita insistentemente, y yo renuentemente decía que no. Pero llegó un momento que de manera involuntaria llegué a ese lugar, a ese templo, y llegó una visita a la pastora, no recuerdo su nombre, pero cuando ella empieza a predicar, ella empieza a soltar palabra en el don de ciencia. Empezó a fluir en el don de ciencia, y me impactó que cuando ella empieza a predicar, yo tenía una playera roja así como tú la tienes, y me dice: muchacho, tú el de rojo, el que está ahí. Y yo volteaba a ver porque pensaba que había otro. Y de repente digo: pues ¿quién será? Y dice: sí, tú, dice. Y me nombró mi nombre y mis apellidos. Cuando me nombra, me impresioné, porque yo digo: que esa mujer como me conoce. Y empezó a soltar una palabra de ciencia, y me dijo: tú has hecho esto, tú has hecho el otro. Y en ese momento, lo que todos hacemos cuando no conocemos a Dios, cuando Dios está hablando en nuestro corazón, nos enojamos con el papá, con la mamá, que le dijo al pastor, que le dijo al predicador. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? Y en ese momento me enojé con mi papá y lo volteé a ver. Le dijo: ¿por qué usted le dijo todo esto a la predicadora? Mi padre se ríe y dice: es Dios hablándote. Y para que vean cómo es Dios, cómo se mueve el don de ciencia, que esta mujer dijo: para que veas que no es tu padre el que te está hablando, soy yo. Te voy a dar una señal que nadie conoce, ni tu padre, que solamente tú conoces. Y me dio una señal en el altar que es muy privada, que me da mucha pena decirlo, pero me dio una señal privada que solamente yo sabía, que fue la confirmación. Y yo dije: Dios mío, eres tú eres real. De ese momento, siervos, yo acudí al altar llorando. Me dice: venga, recibe a Cristo. Y en ese mismo momento yo entregué mi vida al Señor. Ella me ungió. Y algo impresionante, que en el momento que recibo a Cristo, me suelta una palabra profética que en ese momento yo no entendí, pero que me quedó muy grabada en mi corazón y en mi mente, lo que estaba soltando sobre mi vida. Y ella me dijo estas palabras. Fíjense lo que dijo ella. De parte del Señor, dijo: vas a ir a México, vas a ir a tu tierra, y vas a hacer esto, vas a estudiar, te vas a preparar y vas a ganar alma. Ella me soltó la palabra de parte de Dios sin conocerme, y yo también era nuevo, y yo no entendí muchas cosas. Y me dijo ella: por último, lo que tú no entiendes hoy lo vas a entender el día de mañana, y ese va a ser tu testimonio. Esa fue la manera como yo conocí la palabra de Dios. Impresionante, siervo. Impresionante. Sí, no, pues, pastor, la verdad que
Dios siempre nos sorprende, ¿no? Porque dice usted que no lo conocía, lo llevó ahí a ese lugar el Señor, ¿verdad? Su voluntad fue que usted ahí tuviera ese encuentro con Dios. Y pues mire, el Señor le habla a través del don de ciencia. Mis hermanos, Dios nos sorprende y siempre nos va a sorprender, pastor. Amén. Amén, amén. Entonces, Quisiera ahí comentar algo. El adelante, pastor, siervo. conocemos que dijiste algo importante, tu tierra. Sabemos que Acapulco, que tú eres de Acapulco. Amén. Eres bienvenido siempre acá Gracias. en Acapulco, siervo. Sí. Está de vacaciones, el siervo. Sí. Para la gloria de Dios. Entonces, Gracias. siempre va a ser Gracias. bienvenido a Acapulco, siervo. Amén. Pero sé que el Señor te ha llevado a la Costa Chica. Amén. Ahí ha sido Sí. la tierra prometida que tú visualizaste. Una tierra donde iba a haber mucha cosecha de almas. Entonces, cuéntanos un poquito, siervo, de cómo fue ese llamado hacia la Costa Chica, ¿no? Amén, amén. Justamente cuando el Señor me hace el llamado por medio de esta profeta de Dios, automáticamente en ese momento empezaba yo a oír la voz de Dios que me decía, ve a México, ve a México. Empecé a experimentar la voz de Dios, empecé a experimentar que me decía, ve a Tuvo México. ese contacto Tuvo con ese el Señor. contacto. Les comento esto. Un encuentro con Yo Dios. ingería sustancias tóxicas. Y realmente yo pensé que estaba quedando pues Ya Como le- un alucinamiento, pastor. alucinamiento Producto de tanta toxicidad. exactamente. Entonces yo decía, pues esta voz no es de Dios. Dios no puede hablar. Yo tenía ese concepto que Dios hablaba por medio de la Biblia, pero nunca que Dios Audible, hablaba audible. audiblemente. Entonces Dios cuando me llama, yo de no conocer nada, empecé a oír la voz de Dios. Entonces cuando leo la Biblia, la historia del apóstol Pablo, me doy cuenta que Dios sí habla, que Dios habló directamente al apóstol Pablo, tuvo un encuentro Sí, amén. y le hace un llamado divino ahí. Y en ese momento vengo a México, llego a la iglesia en Acapulco donde me tengo que congregar, pero algo impactante. Yo creo que la hermana que va a ver la hermana que va a ver este video, ella, Dios la usó. Y cuando yo llegué a la iglesia por primera vez aquí en Acapulco, voy entrando y la hermana está cantando en el templo y se impresiona y se me queda viendo cuando yo entro. Sí, sí. Cuando yo entro, ella canta y cuando se va acá, ella me llama a mí, a mi mamá, y me dice, ¿cómo se llama? Yo le digo, me llamo Irving Raúl Alberto. Dice, mira, yo sé que tú eres nuevo, pero te voy a decir algo que tal vez hoy no lo entiendes, pero mañana lo vas a entender. Sí, Dice, Dios te trajo de Estados Unidos para llevarte a Oaxaca a pastorear. Dice, tú vas a ser pastor. Y me dice, yo te había vestido de blanco cuando tú entraste al templo, a la iglesia, y vas a pastorear en Oaxaca. Yo veo que vas a pastorear en Oaxaca. Otra palabra profética. Palabra profética. Entonces lo profético, o sea, mi nacimiento espiritual nació en los dones. En el mover, Del espíritu, o sea, mi nacimiento, o sea, fue muy impresionante, muy sobrenatural. O sea, fue algo que desde que el primer día que vine a Cristo empezó la profecía, empezó la ciencia, el fluir del espíritu, la voz de Dios, yo la oía. Entonces yo poco a poco empecé a entender eso. Digo, Señor, tú tienes un ministerio especial para mí, un ministerio sobrenatural. Entonces en ese momento recibo la instrucción bíblica en la iglesia, soy adoctrinado, discipulado, y para la gloria del Señor, al mes de llegar a la iglesia, me bauticé en agua. Postergado a esto, empecé a pedir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y saben cuánto tiempo tardé para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Tardé 21 días. Ayuné al Señor, mis primeros 21 días los ayuné para el Señor. Y al acabar los 21 días, a los 30 días de mis 21 días de ayuno, el Espíritu Santo me bautizó para la gloria de Dios. Me bautiza el Espíritu Santo muy luego. Dios mío. Oiga, fue muy rápido. La gloria, bendito sea el Señor. Cuando me bautiza, e inmediatamente empiezo a predicar la palabra. Y Dios me empieza a hablar a través de profetas, de evangelistas que vienen de Venezuela y me empiezan a declarar mi ministerio pastoral.
mi ministerio evangelístico, empiezo a predicar en las campañas, empiezo a predicar en las calles, en los mercados, en las casas, y postergado a estos llega el cumplimiento que acabo mi estudio bíblico del Instituto Bíblico Básico, e inmediatamente el Señor me envía a Oaxaca, y llego a Oaxaca a predicar, y ahorita estamos para la gloria del Señor predicando y pastoreando, ¿verdad? Allá en la iglesia cristiana Emanuel, allá en Oaxaca. Gloria a Dios. Pastor, mencionó, ahorita que usted estaba hablando, mencionó unas cosas muy, muy importantes. Yo las quiero ver así porque fíjese que hoy en este tiempo, también haciendo un paréntesis, hoy en este tiempo mucha gente no tiene esa oportunidad de llegar y experimentar al Espíritu en ese mover. Y usted mencionaba que al mes se bautizó, o sea, no pensó tanto en si lo hago, sino fue algo de Dios y que usted tomó esa decisión, porque el bautismo es una decisión que muchos quieren servir al Señor, pero le temen al bautismo porque saben que es responsabilidad. Sí o no, siervo. Y fíjese que algo que muy hermoso que también usted nos cuenta que el Espíritu Santo lo llenó los 21 días. Entonces, usted puede identificar ahí desde ese momento que Dios ya tenía algo con usted. Amén. Y esa es una de las preguntas también que está ahí. Y pues no sé si sea esa o nos pueda compartir alguna otra experiencia donde usted fue lleno del Espíritu Santo y recibió el llamado. Amén. Amén. Dice que el llamado, cuando soy bautizado en el Espíritu Santo, yo estaba en un culto de varones, un culto de varones. Yo iba a los cultos de damas, de damas. Toda la semana. Iba al culto de varones, de damas, de jóvenes. Tenía pasión. Y todas las hermanas estaban reunidas, el único varón en medio era yo. El varón ahí estaba yo. Y cuando llego me invitan a un evento de varones. Culto de oración. Ahí también estaba. Ahí conocí a mi esposa, ahí en el culto de oración. En todos los cultos estábamos ahí. Sí. Y cuando llego yo allá al culto de varones, era un evento, un congreso de varones, y soy bautizado con el Espíritu Santo, pero había una multitud hablando en lenguas que yo no me escuchaba. Entonces el enemigo me quería engañar de que yo no he sido bautizado, y yo sí fui bautizado por el Espíritu. Yo sé que soy bautizado. En ese momento llego, ¿cómo descubrí? Cuando recibo la llenura del Espíritu Santo, empiezo a orar en mi cuarto, empiezo a hablar en otras lenguas, y me oigo, digo, Señor, gracias, tú me has bautizado. El enemigo me quería confundir. Postergado a esto, el llamado, inmediatamente en la iglesia donde yo me congregaba, había un culto de jóvenes, y en ese culto de jóvenes el predicador no llegó. Había una líder ahí que en ese momento pues no venía preparada. En ese momento venía preparada. Y el líder en ese momento de varones era mi futuro cuñado. En ese momento no era mi cuñado, pero proféticamente lleva a ser mi cuñado. En ese momento él estaba ahí y él me veía predicar en la calle y toda la iglesia me reconocía como evangelista. Y me dice, ¿sabes qué, Irving? Dice, vas a predicar. Y le digo yo, pero es que yo no soy predicador, yo soy evangelista. Digo, yo predico a la gente. La forma de predicar afuera es diferente a los de adentro, porque el de afuera no tiene conocimiento, es más práctico, pero el de adentro sí tiene conocimiento. Yo tenía un temor. Y él me dice, tú vas a predicar porque Dios te ha llamado para esto. Y yo le dije en ese momento, está bien. Y me fui a orar al altar. Estuve orando en el altar. Estoy ahí unos minutos, viene la alabanza. Y en ese momento le digo, Señor, si tú me llamas a ese ministerio de la predicación, yo sé que soy evangelista, pero yo quiero que tú me confirmes si es que yo soy llamado a este ministerio. Y en ese momento el Señor me dijo, yo estoy contigo, yo te he llamado y yo he usado a él para que él te invite y tú prediques. Y en ese momento me dijo él, no temas, solamente dice, preséntate y yo hablaré por ti. Dice, tú no harás nada, yo todo lo voy a hacer. Como les comentaba, seguir caminando, seguir avanzando. Yo siento que siempre en la vida hay algo nuevo de parte de Dios. Hay algo más. Hay algo más. A veces pensamos que ya concluimos, hasta ahí ya llegamos al cumplimiento.
pero mientras tengamos vida, yo creo que Dios tiene un plan todavía a futuro mejor, algo más allá, y tenemos que seguir. Entonces esa es nuestra expectativa, cada día tener más hambre por Dios, caminar más en la voluntad de Dios, y los planes que Él tiene para un futuro queremos cumplirlos en el nombre del Señor. Así es, pastor. Pastor, ya para cerrar esta entrevista que hoy, ¿verdad?, estamos haciendo y compartiendo con todos los que nos ven, ¿cómo le ha hecho usted para mantenerse en esa unción, en ese mover del Espíritu, en lo sobrenatural, cuando le hacen la invitación a otros lados? ¿Cómo usted puede llevar todo lo que es la familia, la iglesia? También hay que nos comparta cómo ha levantado más gente a servir, cómo ha sido su organización. Compártanos, por favor. Sí, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña, Jesús ha sido mi modelo para poder trabajar. Me he mantenido en oración, en ayuno, en comunión, en la palabra y en el servicio. Me he mantenido activo en esos primeros pilares espirituales. No los he dejado en mi comunión con Dios, en la oración, en el espíritu, en el trabajo, en la casa. Usualmente también en mi celular tengo un equipo de biblioteca, estudio bíblico que hago, y me mantengo, cuando salgo en calle, me mantengo estudiando, me mantengo leyendo, aprovechando el tiempo, porque la demanda es mucha. Tengo a mi esposa, a mis hijos, apoyo en la escuela, apoyo en el quehacer de la casa, en la iglesia hemos preparado ministros para que ellos prediquen, líderes, el cual ellos están respaldando y organizando de una manera muy especial. No ha sido nada fácil, porque la verdad la administración cuesta bastante. De verdad que al principio, en los primeros años, cuando pastoreé, no aceptaba ninguna invitación. Los 4 años que estuve como pastor, al principio llegaban invitaciones y no las recibía. Estaba enfocado en preparar líderes. Ahí. Exactamente, yo decía, no voy a salir ahorita voy a preparar, porque llegará el tiempo que cuando tenga líderes ya preparados, los voy a dejar y entonces voy a salir. Y llegó el tiempo de esos 4 años, preparar líderes, obreros. Ahora les toca quedarse, se queda mi esposa también. Yo tengo que salir acompañado de una persona para no andar solo. Y salimos, compartimos y llegamos al aposento. Y tenemos una comunidad, tenemos un tiempo, tenemos un espacio que Dios nos regaló, un aposento, un monte alto, donde subimos a la montaña a orar constantemente. Estamos orando en comunión, recibiendo fortaleza del Señor, renovándonos, palabra, renovación. Y también algo importante, tenemos también a una persona que, como tú lo decías hace un rato, ¿no? Tenemos a un instructor, tenemos a un hombre que nos instruye, que nos ayuda, van comenzando, y también tenemos a alguien arriba de nosotros. Tenemos a un hombre que nos dirige, que nos enseña con la palabra y que también nos ministra. Yo considero, tengo dos, por decirlo así, 2 mentores. Yo tengo dos. ¿Puedes decir para honra de estos varones? Lo podemos decir. Uno de ellos es su pastor, el pastor Abad. Pastor, un saludo. Nosotros tenemos el privilegio de tenerlo. Bendiciones. Eso habla bien de nuestro pastor. Gracias. No, el pastor Abad ha hecho amistad conmigo y me aconseja en lo sobrenatural, en lo espiritual, me ministra. Nos ha formado también a nosotros. Nos ha formado. Y de verdad que el pastor Abad ha sido una bendición para nosotros. Yo me he gozado, con mi esposa lo sabe, y yo le he dicho al Señor, necesito a un instructor, alguien que nos dirija, y nos ha ministrado. Él me ha ministrado, él ha orado por mí, nos ha ayudado, y de verdad yo estoy muy agradecido. Por ese hombre del Señor que Dios ha usado. El otro es el pastor Oscar Hernández también. Wow, Oscar Hernández, sí. El pastor Oscar Hernández.
Oscar, bendiciones donde quiera que se encuentre, que nos está viendo. Dios me lo bendiga. Siempre hay un poco más, ¿no? Siempre, un poco más. La opción está aquí. Bendiciones, pastor. Sí, ellos son los dos hombres que me hacen caso. Sí, yo siempre le he dicho al Señor, a veces queremos buscar a los hombres que están acá arriba, ¿verdad? Arriba, pero yo siempre he dicho que hay gente en nuestra tierra, en Acapulco, en nuestra costa, ¿verdad? En Acapulco, que Dios ha levantado hombres en caso de ellos, que los ha levantado con un propósito especial. Y muchos me han dicho, justamente me han hecho esta pregunta: ¿cuál es el secreto? He recibido muchos mensajes en Facebook que me dicen: oye, ¿cuál es el secreto? Ore por mí, impártame lo que usted tiene. Pero la impartición, yo puedo impartir de parte del Señor algo, pero cada uno de nosotros tiene que tener un proceso. Sí, el proceso te forma tu carácter, y conforme tú vas siendo procesado y siendo fiel, tu crecimiento. Una de las otras cosas es para mantenerte es la fidelidad. Y una de las cosas que muchos minutos fallan es la fidelidad. Muchos quieren unción, poder, y no somos todo. Fieles al Señor. Y no somos fieles en lo más mínimo. Wow. Recordaba, y esto lo voy a decir con mucho, lo voy a nombrar, Jesús Camacho. Es uno de los pastores de la Asamblea de Dios. Él me impactó cuando él en el altar dijo: yo diezmo, y siempre he diezmado lo más mínimo. Dice, y ese diezmo ha alcanzado la bendición de mi hijo. Ahora su hijo de él es un ministro, es evangelista que lo usa y está en Estados Unidos predicando la palabra y lo está usando poderosamente. Y él dice: ser fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Sí. A veces parece algo insignificante el permanecer, porque hay gente que ora, ayuna, pero no obedece. Ora, ayuna, sabe la Biblia, y no permanece. No obedece y no permanece. Entonces, pues yo, para complementar, trato de orar, de ayunar, de buscar a Dios, pero trato también de practicar la palabra. Trato de ser fiel en lo mínimo. En lo mínimo, si usted... Todo va de la mano. Todo va de la mano. Porque es un ambiente espiritual en el que, por ejemplo, usted como evangelista, cuando se para en las tarimas y echa fuera a los demonios o les ordena cómo se van a sujetar si usted en alguna área está fallando. Y si lo han hecho, es por la misericordia de Dios, ¿no? Para no dejar avergonzado al siervo, al hombre de Dios. Ahora, esa pregunta que decía hace rato, ya para retroalimentar todo el tema, usted ha tenido sus errores, sus equivocaciones. Compártanos, pastor, porque allá en la audiencia hay gente que a veces nada más ve al evangelista, al pastor, y piensan que no tienen errores. Compártanos, pastor. Sí, tengo muchos errores. Uno de los errores que he tenido es que cuando empezaba el ministerio, uno de los errores fue que la profecía le anexaba. Venía palabra de Dios, pero sentía que la palabra de Dios, la esencia que Dios me daba, como que le faltaba. En mi emoción le agregaba, le ponía una o dos palabras más. Y ahí ya estaba mal. Sí, ya estaba mal, porque el Señor a veces me decía dos palabras nada más. Y nada más. Y a veces le ponía yo una o dos más palabras. Entonces, esos errores que quería ayudarle al Señor, ¿no? Más poderoso, más bonito, ¿no? Más poderoso, más profundo. Pero Dios empezó a ministrar mi vida durante el proceso de mi crecimiento, y en conferencias, en enseñanzas, en aulas, se nos enseñaba de lo profético. Yo decía, ciertamente reconozco que he fallado en esa área. ¿Sí? También fallaba muchas veces al principio, pues, usted sabe que a veces uno quiere que la gente reciba, y como que viene al principio ese ego, ¿no? De que todos caigan, ¿no? De que todos caigan, y si no cae, no caiga la unción. Ajá, y como que tenía esa ideología errada. Tenía esa ideología errada. Si no caía, Dios había venido sobre. Dios no lo libraba, Dios no lo tocaba, Dios no había venido. Esa era mi idea mal. Entonces, cuando venía esa idea, yo decía, fui confrontado por el Señor y decía, no, pues Señor, estoy mal. Y tenía que reconocer que había cosas
que queríamos, como usted lo acaba de decir, ayudarle al Señor, ¿no? Entonces, Dios me enseñó que muchas veces la gente no cae, pero recibe impartición. Dios se manifiesta de diferentes formas. Entonces, poco a poco lo fui entendiendo, pero eso me ayudó a madurar, a crecer y a no hacerlo, porque yo veía a otros ministros también hacerlo, que lo hacían, ¿verdad? Y cuando yo lo veía, entonces yo me recapacitaba. Estoy mal, decía. Y decía, como que me identifico con ese ministro. Como que por ahí voy. Como que yo soy de esa línea, pero y ya después entraba en razón y decía, no tengo que ver al Señor, tengo que buscar más a Dios y que Dios obre y habrá testimonio. Pastor, él lo interrumpo tanto, algo muy importante ahí en este comentario. Creo que aprendemos lo que es la humildad, pastor, ¿verdad? Y es lo que nos lleva a reconocer que estamos haciendo mal. Así es, sí. es cierto. Wow, pastor. Estamos aquí haciendo, creo que es algo bueno para la obra de Dios. Va a ser de bendición para las personas que van empezando en este ministerio, en el servicio de Dios, sea evangelista, pastorado, maestro, sea el ministerio que sea, pastor. ¿Cómo visualizas este año que viene, 2025, para Acapulco, para el estado? Muy bien. La Biblia marca que en los últimos días serían unos días terribles, feos. Me gusta cuando el Señor le habla al profeta Isaías, dice que tinieblas cubrirán la tierra, dice, pero sobre ti amanecerá Jehová y su luz será vista sobre ti. Y eso me impacta, de que el mundo se está corrompiendo, se está cumpliendo la profecía, pero el Señor está dando una profecía ahí de que el Señor ilumina nuestro camino, de que a pesar de que el mundo camina en tinieblas, en maldad, en oscuridad, la luz del Señor está sobre nosotros. Amén. Y nosotros no tropezaremos, nosotros caminaremos. Es decir, que este 2025 la iglesia de Cristo sigue caminando en la luz de la palabra. La iglesia sigue caminando, sigue creciendo, sigue avanzando, sigue trascendiendo. Yo siento que este es el tiempo de la era del Espíritu Santo. Sí. Es la era del Espíritu, el tiempo de los hechos. Cuando un libro acababa en su totalidad final, el libro dice amén. Y si leemos el libro de Hechos no acaba en un amén. Es decir, que los hechos del Espíritu Santo siguen todavía, no se ha cerrado. Esa es una revelación que nos da ahí Lucas, que no se cerró, porque si usted ve en el último capítulo y versículo, no dice amén. Todos los libros dicen amén, 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 amén. O sea, como una finalización. Terminación. Pero ahí quedó abierto para estos tiempos de la era del Espíritu Santo. Entonces yo creo que el Espíritu Santo traerá milagros, traerá bendiciones, levantará más ministros, usará para la gloria del Señor. Acapulco será bendecido. Yo creo que vienen tiempos de gloria para Acapulco. Yo amo Acapulco, es mi tierra. Dios nos ha enviado a Oaxaca, pero como misioneros, como obreros, pero estamos aquí también conectados con Acapulco, nuestra tierra, la amamos. Y yo creo que profetas de Dios visitarán esa tierra para traer bendición del cielo a este lugar. Y el 2025 yo creo que se aproxima algo poderoso y glorioso, campañas gloriosas, milagros gloriosos, liberaciones, bautismo, avivamiento, salvación de almas para la gloria de Dios. Yo creo que viene una locura para este tiempo, para Acapulco, para la gloria del Señor. Vendrán los juicios, pero sobre los juicios sabemos que Dios está hablando por medio de un juicio a la humanidad. Que se arrepienta, ¿verdad? Y es ahí donde entra la iglesia, ¿no? Para predicar el evangelio y anunciarle las buenas nuevas del evangelio. O sea, estos juicios son para nosotros aprovecharlos y decirle a la gente que es Dios hablando por medio de ellos, de los huracanes, de los temblores, de la naturaleza, de todo. Es la voz de Dios predicándole a la nación y al Acapulco, al Guerrero, a todo el país, al mundo, de que Cristo viene pronto y que nosotros, sus siervos, estamos preparando a esa nueva generación para llevarla a la gloria celestial. Gloria a Dios. Bueno, pues Pastor Irving, muchas gracias por todo esto. Y antes de despedirnos, ¿verdad? Quisiéramos que nos despida con una oración para terminar este tiempo glorioso. Amén. Oramos al Señor creyendo que Dios trae bendición, retribución para Acapulco y para todos aquellos que nos están viendo. Padre, gracias Señor en esta noche.
te alabamos y te honramos y te damos gracias, porque tú nos has bendecido, Señor, y el Espíritu Santo ha sido el rector, nos ha presidido en esta noche, en esta, Señor, este podcast, Señor, esta enseñanza del ministerio, Señor, el cual nosotros hemos sido llamados. También hay una juventud, también hay alguien más detrás de la cámara que, Señor, ha sido llamado para trascender, para bendecir, para obrar en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos levantas con un propósito específico y que cada siervo sea usado. Estos siervos que están aquí, Señor, sean usados para la gloria de Dios como una punta de lanza en Acapulco, y que la gloria del Eterno se manifieste de una manera gloriosa y eterna. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria, la honra, la alabanza. Nosotros no somos nada sin tu presencia, Señor, y hoy exaltamos la grandeza de Cristo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues Dios me lo bendiga. Nos vemos en otra oportunidad más. Hasta pronto. Bendiciones.